Andy, nuestro primer invitado caballero. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Para nosotras tenerte hoy aquí, Andy, de verdad que estamos emocionadas. Sí. Gracias. Eres hermoso, eres muy bello también. Gracias. Okay, así que, todo eso. gracias por aceptar nuestra invitación. Y qué emoción, porque tiene tanto que dar. Y como le estábamos diciendo ahorita antes de entrar detrás de cámara, vamos a aprender muchísimo más nosotras que ustedes. Así que bueno, ni modo. Estamos para aprender. Pero sí, muchísimas gracias por venir a aportarle a toda esta comunidad, a toda la audiencia, todo eso que has aprendido, todo eso que sabes. Primero que nada, a ver, ¿quién es Andy? Yo me defino como una persona que ha ido experimentando ciertos procesos en la vida y con unos me he identificado más con otros. Creo que es desde la parte personal de mi autodescubrimiento y he puesto eso al servicio de las demás personas. Yo soy una persona muy servicial y he entendido de que el servicio sí es capaz de cambiar vidas. Entonces desde ahí me he dedicado de una manera más profesional a agarrar herramientas, a entender del para qué pasa esto, para qué mi mente me hace pensar esto, ¿no? Entonces he logrado certificarme en diferentes áreas de coaching como el ontológico. Estoy terminando una certificación que es coaching en relaciones, tomando en cuenta de que relaciones es todo, no únicamente las parejas. Creo que mucho en la relación con la empresa, como es la extensión nuestra, es una relación igualmente energética y que yo creo que existe. Y finalizando también mi estudio en psicología, que ha sido una de las bases que me ha ayudado como que a sentar esta parte holística que Andy hace, ¿no? Andy se ha entregado al servicio de las personas, pero se ha enfocado en prepararse y todas las certificaciones que he hecho ha sido empieza en ti, trabaja en ti. Y he descubierto de que a veces en la vida he ido como, no, estoy bien, en mi relación estoy bien, pero he logrado identificar de que ese estoy bien no necesariamente implica mi relación, implicaba mi negocio, por ejemplo. Implicaba, por ejemplo, el trabajo que debo hacer con mis hermanos, con mis padres. Entonces ese es Andy, un Andy que está en constante aprendizaje y con servicio a la comunidad. Qué lindo. ¿De dónde eres, Andy? De Ecuador, de Quito. Ay, mira, esto tenemos que decirlo porque jurábamos por el acento que era de México. De México ahí como del DF. Pero sabes que yo digo, nací en Ecuador, he tenido mi aprendizaje grande aquí en Estados Unidos, pero el 99% de mis estudios han venido de México. Yo estoy súper agradecido porque mi universidad está allá en México. Muchas de las cosas holísticas que he logrado aprender también son de México. Entonces tu corazón, yo siento que nosotros dividimos, por supuesto, en países y todo eso ha sido parte del desarrollo humano, pero siento que mi corazón está conectado a un montón de espacios en donde debe estar. Y te llena. Me llena un montón, me encanta. Es más, México va a ser mi próximo destino finales del año. Ay, qué rico. Sí. ¿Ya lo conoces? ¿Has ido? No, todavía no es tu primer viaje. Acepto todas las invitaciones. Divino, divino. Mira, ¿y cuánto tiempo tienes aquí radicado en Estados Unidos? 8 años, un poquito más, 8 par de mesecitos. Como en la vida sin planes de venir acá probablemente para mí. Yo atravesé una situación en la cual desde afuera me vuelvo responsable. Yo me sobreendeudé en Ecuador. Okay. Cuando te digo de deudas, no sé, creo que nunca llegué a hacer el número global, pero fueron más de $70,000. Ok, que es bastante en nuestros países. Sí, por supuesto. Y que no encontraba una salida, por supuesto. Encontraba, destapa un hueco para tapar otro, pero tenías que destapar 2 más para medio cubrir este. Se vuelve incontrolable. Y eso me hizo entrar en un espacio en donde no me di cuenta cuánto estrés le metía a mi cuerpo y no me di cuenta cuánto me castigaba. Entonces se abrió la oportunidad, de alguna manera, como de poder venir acá, entre este espacio con la intención de solucionar mi vida y de empezar de cero. Yo creo muchísimo en el que sí es posible empezar de cero. Sí. La diferencia es de que empiezas con una base de datos. Totalmente, diferente a la anterior. Sí, y logré hacer el aprendizaje. Me tomaron un par de años en pagar, por supuesto, mis obligaciones. Tenía la opción de dejarlo atrás y decir, bueno, nunca más voy a volver a Ecuador, pero no era íntegro primero conmigo y con mi visión. Y desde ahí, cuando llegué al mes, conocí a mi pareja y todo por aquí. La conocí al mes, fue rápido. Y la conocí por Tinder. Entonces, y ya vamos 8 años juntos. O sea, literalmente ha sido una relación que ha funcionado. Y eso hizo que desarrolle mi vida acá. Me ayudó mucho a sentarme
yo desde que vine en Ecuador ya venía un poquito trabajando en el desarrollo personal porque viví mi propio proceso y trabajé en una empresa que está destinada a apoyar a las demás personas en el desarrollo, trabajar con tus miedos, con tus metas, con tus acciones. Pero sí era de las personas y soy de las personas que decía, yo no estoy teniendo un desarrollo financiero en mi vida. No sentía que podía pararme en un escenario y decir, trabaja por tus sueños, crea un balance, genera más ingresos, porque yo no sentía que estaba pasando. Entonces fue dejar un momento, esa pausa en mi vida, venir acá y reconstruirme. Y más o menos en el 2018, 2 años después, fue cuando dije, ok, voy a empezar a retomar un poquito lo que es el desarrollo del ser, porque en ese momento no podía hacerlo. Mi enfoque era 100% trabaja. Y aprendí a organizarme, entonces entendí el para qué me endeudé, ¿no? Claro. Y en ese momento que llegas acá, comienzas a trabajar para alguien. Sí, por supuesto. Hasta que tus deudas se nivelan. Sí. Andy se relaja un poquito más. ¿Y qué pasa en ese momento cuando te das cuenta? ¿Te volviste a asfixiar por ese trabajo o por lo que estabas haciendo en el momento? ¿No te sentías cómodo? ¿Cuál fue el momento? ¿En qué momento, mejor dicho, dices, ok, ya va? Quiero regresar a lo que hacías antes. ¿Qué te llevó a hacer eso? Como venía de un pasado en donde me había endeudado y había tomado decisiones de renunciar a un trabajo, querer emprender algo, fallar, endeudarme una vez más, y mi psicóloga me dijo, no digas deuda, de inversión, porque son inversiones. Así es que voy a poner entre comillas la palabra deuda. Pero en ese proceso, cuando vine acá, yo estuve muy enfocado en poder nivelar de nuevo, pero entendía que había un miedo detrás de decir, ok, si me voy a saltar a poner algo, emprender algo, ¿cómo lo voy a hacer sin volver a caer en lo que ya lo hice? Porque tenía ese miedo. A pesar de que había logrado reorganizarme financieramente, tuve que entrar en un espacio en donde tomar decisiones menos emocionales y más racionales. Y pude hacer como que esa transición de que, ok, ¿qué es lo que Andy necesita en este momento para poder dar este salto de fe? Ok, quiero entregar espacios de meditación a las personas. Ok, debes empezar a estudiar qué es meditación, debes poner en práctica la meditación, y eso requería una inversión de mi parte. Y yo en ese momento, por supuesto, no tenía como que un fondo para destinarlo a eso, porque todo se había destinado en mi proceso migratorio, se había destinado también en mis deudas, y también me di espacios para conocer un poquito aquí y allá. Y en ese estado es cuando logré dejar poco a poco esta área que no me estaba funcionando. Yo amo las empresas, pero no, mi alma no está conectada ahí. Eso no me hace No es algo feliz. que te apasione. Y ahí fue cuando de alguna manera empecé a crear este proyecto. Si bien es cierto, mi nombre es Andrés, voy como Andy porque siento que eso me crea. Desde Ecuador ha sido la conexión bonita, pero he logrado crear como poco a poco la identidad de Andy Val, que es una marca holística que está enfocada en el desarrollo personal y corporativo. ¿Y por qué involucré la parte corporativa? Justamente porque al tener la oportunidad de trabajar en diferentes empresas, no sentía que estaba bien la manera en cómo que trataban. Creo que como generación hemos cambiado un montón. Sí. Y todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Todos estos cambios fuertísimos que vivimos en años anteriores han hecho que o cambias tu mentalidad como empresa o la sociedad te va a llevar a quebrar. Entonces yo dije, bueno, las empresas también requieren entender cómo crear espacios holísticos, que para mí el holístico significa el bienestar, cómo crear un espacio en donde las personas puedan trabajar en su estrés, porque hay muchos estudios que han demostrado que tu trabajo te disuelve tu vida, tu familia. Y yo estaba por dinero, si bien es cierto, por pagar este tema de la deuda, pero en un punto me di cuenta que ya lo pagaste. Y aquí puedes entrar en la ruedita del ratón otra vez y empezar otra vez y otra vez y otra vez. Porque luego sí, que la casa, que el carro, toda la parte material que como ser humano buscamos, ¿no? La necesidad. Y en ese momento que decides ayudar a transformar esas compañías o esas empresas a que vean de manera diferente a sus empleados. Sí. ¿A eso te referías en el momento de que esa es la mentalidad que quisieras cambiar o que empezaste a dar tu aporte en ese rubro como tal? ¿Lo empezaste a implementar con compañías específicas o donde tú trabajabas? No, primero lo empecé como que implementar en el espacio en donde yo estaba relacionándome, que era un grupo de personas de aquí de Estados Unidos que trabajan con mujeres que han sufrido algún
tipo de trauma. Okay. Entonces era involucrar organizaciones como en este momento lo estamos haciendo, en donde ¿qué puedes hacer para crear un espacio diferente con la comunidad? Te creas una idea de que las empresas lo van a hacer, pero realmente están muy cerradas porque existen parámetros en de que si tú estás en este nivel no accedes a estas clases, si estás en este nivel sí puedes entrar a yoga, si estás acá no puedes, por el tema de productividad, sobre todo en las fábricas. Pero al poder trabajar con empresas que sí estén dispuestos a hacer esa diferencia, quiere decir que las personas que están manejando esa empresa lo hicieron antes con ellos. Entonces logré conectar una vez con una empresa donde la directora de esto decía, les quiero llevar a mis empleados a que vivan esta práctica de sonoterapia porque a mí me funcionó. Independientemente a ustedes les funcione o no, yo sé que les va a ayudar a reducir el estrés. Ahí es cuando las empresas hacen un trabajo más real, más genuino. No te quiero llevar únicamente porque es un beneficio de la empresa, sino porque realmente yo lo viví, yo lo aporté. Y porque, bueno, de una u otra manera creo que desarrollan la importancia hacia el empleado. Que hacia cómo se puede sentir, hacia que como dices tú, que entran en esa vuelta del ratón, dijiste, a que no se les haga, a que no les cause una enfermedad tanto psicológica como física. Pero aún estamos con mucho camino, muchísimo camino, porque sí siento que las empresas, como todas, buscamos resultados y los resultados son medibles. El punto es de que las empresas todavía no se han permitido mirar la otra parte de cuando yo le apoyo en el bienestar de mis empleados, cómo esos resultados pueden ser mucho más amplios, inclusive medibles desde la capacidad en donde tengo mejor productividad, creo un mejor ambiente laboral, creo personas que realmente quieran estar aquí porque me importas tanto que esto está para ti. Incluso ahora en las entrevistas estamos hablando de que la empresa te dice, bueno, ¿qué es lo que me ofreces tú como candidato? Tu experiencia, tu título. Pero los candidatos también debemos preguntar, ¿y tú como empresa qué beneficio le aportas a mi vida personal? No únicamente el tema del seguro, no únicamente el tema dental, etcétera. Si viene una parte en donde cómo tú vas a apoyarme a crear este balance como empresa, cuál es la filosofía. Y yo he venido trabajando últimamente con los valores. Y eso ha sido muy chévere mirar cómo primero debo identificar cuáles son los valores que a mí me representan y mirar cómo de alguna manera existen personas o relaciones o empresas en donde esos valores no están alineados con los míos. Entonces no va a generar alguna compatibilidad ahí que creen. Para mí es muy importante la libertad. Entonces, si yo entro a trabajar en un espacio en donde debo cumplirte un horario, debo estar 8 horas en un escritorio, no funciona para mí. Pero las personas caemos en esa ruedita porque estamos en este espacio de no sé cómo generar dinero, no sé cómo trabajar en mis emociones, no sé qué puedo hacer después de esto, quiero comprarme la casa, quiero hacer eso. 100% válido y a muchas personas les funciona y eso es felicidad. Y creen que ahí está su estabilidad a pesar de sacrificar su emocionalidad. Sí. Yo he visto compañías asiáticas donde son empleados en masa, pero tienen un espacio donde el empleado se levanta, hace como un ejercicio, escucha, le colocan unas canciones y yo digo, wow, qué interesante, como para que desconecte un poco lo que está haciendo, conecten con ellos mismos y se miran y sonríen y a algunos se les nota la cara como que, ay, otra vez, pero no están internalizando lo importante que pudiese ser ese momento para ellos, ¿verdad? Psicológicamente. Creo que es medicina preventiva, justamente. Definitivamente. Wow. Sí, es la medicina preventiva. Tú también la es lo que sí, tú llevas. Lo que yo apoyo. Ok, justamente. Es lo que tú llevas. Yo le permito crear a las personas este espacio como que, ok, yo trabajo mucho con la parte médica y la parte tanto mental como la parte física. Si tú estás con diabetes, si tú estás con un estrés crónico, trabaja lo que debes trabajar con los especialistas. 100% apoyo ese tema. Pero sí siento que como personas debemos hacer algo antes de. Si tú estás con tu colesterol elevado, tienes que empezar a tomar ciertas medidas en tu alimentación para hacer eso. Si no quieres llegar a tener el colesterol elevado, debes empezar a ser consciente de cómo me estoy alimentando, qué es lo que me funciona, qué no me funciona. Yo creo que las personas hemos llegado a este punto de ser muy automáticos. Entonces, como esto, desayuno esto, muy culturales, muy tradicionales, debo comer. En Ecuador, en la región donde estoy, comemos demasiado pan.
el desayuno es pan con tu café o el chocolate. Pero llega un punto en el que todos los cuerpos son diferentes. Sí. Empezamos a crecer. Mi cuerpo ya no asimila las mismas cosas pasados los 30. Entonces, ¿cómo yo puedo ser consciente de cuál es la vida que quiero vivir cuando tenga 80, cuando tenga 90? ¿Y qué cosas debo hacer? Los doctores no por algo te dicen, camina 10,000 pasos, trota, haz que tu corazón empiece a crear cosas. Yo busco hacer lo mismo, pero con la mente. Okay. Entonces le digo a las personas, vamos a trabajar en cómo puedes empezar a tener una respiración mucho más profunda, diafragmática, que te permite tener resistencia. Es decir, que cuando respires, hagas que tengas todo el proceso diafragmático hasta la partecita baja de tu estómago y esa sí sea una respiración funcional. Porque con eso estás relajándote, le estás enviando información a tu cerebro que estás en calma. Cuando tú aprendes a hacer esas cosas, el día de mañana que tengas una situación de estrés, que nos pasa todos los días, y haces ese tipo de respiraciones, estás evitando que ese estrés que te va a llegar se vuelva crónico. Entonces yo trabajo mucho desde esa parte preventiva, pero mental. Vamos a... Ustedes necesitan saber un poquito más de eso, ¿verdad? Porque yo creo que ese tema del estrés lo vivimos al 100%. Podemos estar expuestos muchas personas a diario, sí, por el trabajo, por el tema familiar. ¿Cómo Andy nos puede, con un simple ejemplo ahorita, de qué manera es esa respiración? Tú puedes llevar una de las manos a tu estómago, entonces ponlo en la parte bajita. Practiquen, por favor. Y la otra le vas a poner en el pecho. La idea es de que siempre hagas la respiración por la nariz, excepto que se te dé una instrucción, hazlo por la boca porque tiene algún propósito. Entonces cuando respires, busca que tu estómago se infle. Recuerda los bebés cuando nacen cómo respiran y el estómago se les hincha. Así debería ser nuestra respiración. Entonces cuando tú inhalas, busca que tu estómago se infle y cuando tú exhalas vas a sentir como que un globito se desinfla y de repente sientes como tu pecho se expande. Entonces vas a inhalar y lo sueltas por la nariz. Qué divino. Y eso lo puedes hacer en las mañanas, en las tardes, cuando salgas un ratito un break. Son respiraciones que no te llevan mucho tiempo, pero que ya lo haces consciente. Entonces el momento que lo haces consciente y haces este ejercicio, que de verdad es súper fácil recordarlo y la práctica de utilizar tus manos, este tipo de movimientos te vuelve más consciente de las cosas. Empiezas a darte cuenta de que tu respiración poco a poco va a ser mucho más clara, como que no vas a tener esta porosidad al respirar que de repente se te traba aquí, la sientes mucho más ligera. Y cuando tú empiezas a hacer ejercicios o tienes que trabajar en algún tema de actividad física, ese tipo de respiración te va a dar resistencia. Entonces yo he notado que, por ejemplo, cuando estoy trotando, yo evito respirar por la boca. Inclusive hay estos como tapes que lo usas para la boca. ¿Por qué? Porque primero la boca no es para respirar. Entonces no está diseñada para respirar. Es la nariz. Y eso hace que de alguna manera le permitas a tu sistema nervioso, a tu cerebro entender que estás en un espacio no de alto estrés. Y así empiezas a crear resistencia. Entonces cuando tú empiezas a ejercitar y te pones el tape, que es algo muy común que lo haces de abrir la boca, te das cuenta cómo poco a poco tu resistencia empieza a subir. Entonces te aporta físicamente también la respiración. Mentalmente te relaja. Cuando tú haces estas respiraciones profundas, entras en un estado mucho más genuino, más de calma, más de paz. Cuando nos despertamos, nuestro cortisol está súper alto. Y luego tomamos café, ¿verdad? Que es muy típico y está bien. Es lo que hacemos. Pero le metemos más cortisol. Y de repente llegamos como que a las 11, 12 del día y estamos ya más cansaditos y bajitos porque tuvimos ese pico súper alto y baja. Este tipo de respiraciones te ayudan justamente a calmar esos espacios de cortisol, a reducirlo, porque el estrés es válido. Entonces yo les digo a las personas, cuando hablamos de estrés no es un tema de que es el enemigo, no te asustes, no sientas de que esto está mal. Es importante entender cuándo es un estrés funcional y cuándo me estoy dejando llevar del estrés que no me funciona. Por ejemplo, si es que requiero apurarme para ir al trabajo y de repente por ahí me quedé un poquito dormido, entender de que, si es que no me muevo, me voy a retrasar. Entonces tu estrés empezó ahí a hacerte tienes que acelerarte. Acción. Ese es un estrés que puede ser funcional. El punto es cuando todos los días empiezas a hacer las mismas cosas y te atrasas, le metes tanto estrés a tu cuerpo que ya
te vuelves adicta al cortisol a eso. Wow. ¿Y cómo las personas pueden reconocer que esas acciones te están generando estrés y que, como acabas de decir, no nos damos cuenta y lo hacemos repetitivo? Sí. ¿Cómo tu cuerpo, o sea, cómo sabemos que es estrés? ¿Cómo el cuerpo lo puede manifestar? Primero, si te sientes cansado, cansada. O sea, si sientes que llegas a un estado en el día en donde estás cansada. Segundo, tus emociones sí se vuelven con una vibración más bajita. ¿A qué me refiero? Que estás como más enojado, menos paciente, más sensible, irritable, te enojas con facilidad. Mentalmente sí te cansas, no solo físicamente, sino entra un nuevo proyecto y es como que otra vez. Entonces las ganas de hacerlo te lleva de alguna manera como que tener este rechazo. Y tu cuerpo habla lo que las emociones a veces callan. Entonces puedes empezar como que a encorvar la parte de tu cuerpo, los hombros hacia adelante, tendemos a trabajar más despacio, o requieres este tipo de energía que te suba, como tomarme más café o mirar redes sociales y empezar en los reels, porque requieres darle esa inyección a tu cerebro de que volvámonos a activar. Entonces te das cuenta de que estás en un espacio en donde probablemente le tienes que meter estímulos a tu cerebro, porque tu cerebro no está produciendo. O sea, consumir cosas que relativamente no te hacen bien a largo plazo. Uh-huh. ¿Qué estaba haciendo eso? Cuando yo estaba yendo al trabajo, me levantaba 20 minutos y en 20 minutos lo lograba. A los 18 años te prometo que sí. O sea, era súper práctico, me bañaba, me vestía y chao. A este momento ya requiere para mí un proceso por las responsabilidades que tengo, ¿no? Que mis perros, que prepararme esto, que manejar esto, ya me tomo más tiempo en el baño, que la crema, etcétera. Entonces ya hay un ritual en la mañana. Ese ritual lo quería meter en los 20 minutos. No me funcionaba. Entonces salía corriendo y aparte de eso tarde. Entonces tenía que ir más rápido, lo cual no funciona porque de repente puedes romper las reglas y llegar a un espacio para estar puntual. Entonces de repente dije, todos los días le estoy metiendo mi estrés, todos los días, y son apenas las 6 de la mañana. Entonces de repente, ¿qué me espera? Un día de por lo menos unas 12 horas más. ¿Qué voy a hacer con esto cuando ya le metí casi todo lo que pude en la mañana, sin haber comido, sin haber desayunado, sin haber estado el 100% conmigo? Y ahí fue cuando hice conciencia y dije, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo en la mañana que me funciona, que no puedo dejar de hacer? Y si no puedo dejar de hacer, entonces requiero levantarme más temprano. Y si debo dormir las 8 horas o las 7 horas, requiero entonces acostarme más temprano. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Perdiendo tiempo en mi teléfono antes. Entonces eso me estaba quitando a mí el espacio en la noche para poderme levantar un poco más temprano y hacer con calma las cosas, ¿no? Es decir, ahorita que me estás hablando todo eso, yo pretendo con una hija alistarme yo, hacer desayuno, pretendo llegar temprano a mis citas, cuando ya yo definitivamente, ahorita que me estás diciendo eso, sé que 1 hora y media no es suficiente. Y ahorita que lo estoy volviendo constante, estoy retrocediendo en mí misma y estoy analizando que, claro, cuando me monto en el carro con mi hija, voy pero súper acelerada, respirando y viendo y qué me faltó y no desayuné. Y mi hija medio desayunó, porque a veces nos levantamos tan justo que a mi bebé, claro, es como yo. Bueno, no, a mí sí me da hambre al levantarme, pero a mi bebé no le da hambre al levantarse. Y ahorita que me estás diciendo eso, claro, estoy acumulando mi cuerpo de cansancio, de estrés. Y cuando quiero que sea una mañana tranquila, relajada, que nos dé tiempo, pero me estoy acostando tarde. Exacto. Y que mira aquí cómo uno puede, con simples conversaciones y con personas que saben, cómo uno puede identificar esas cosas. Y que todo esto te llevó como a una investigación previa en busca de esta paz, se podría decir. Sí. Yo me considero una persona que le gusta la paz, porque viví en guerra, entre la autoaceptación, en relaciones que no funcionaban. Entonces de repente como que ya no quiero esto. Okay. Y me entré en estos estados y logré trabajar justamente en estas empresas que trabajaba con otras personas, en apoyarles a encontrar balance en su vida. Y cuando me di cuenta de que se siente así la paz, conocí la paz, dije, no, o sea, aquí me gusta. Y esa, para mí, la paz es un valor, es una manera de ser muy importante que
mi trabajo me debe traer paz, mi pareja me debe traer paz. No quiero decir que no siempre pasa, porque hay momentos en donde existe este balance también, ¿no? Pero en su mayoría siempre busco volver a este estado de paz. Y cuando yo manejé este tema, yo he logrado estudiar la meditación, el mindfulness, que es de las prácticas de estar en el aquí y ahora. Hay bases que se ha logrado ya investigar en cómo tu cerebro reduce justamente el tema del cortisol, empiezas a tener mayor materia gris, etcétera, etcétera, pero miras la calidad de tu vida, cómo poco a poco empieza a cambiar con simples acciones. Yo digo, tenemos muchas responsabilidades porque hemos elegido tenerlas. Hemos elegido esto y esto. Pero a veces hay cosas que en nuestro día no estamos planificando de la mejor manera. Entonces yo lo que hago es a las personas les digo, ok, vamos a anotar tu día, tu lunes, tu martes, tu miércoles, aunque sea cada día lo más similar cuando tienes tu trabajo normal, tu casa, etcétera. Tienes tus fines de semana a veces que son diferentes porque normalmente son los libres, o cuando es tu día libre tiende a ser diferente al resto de las semanas. Y es ver cómo está tu día a día, o sea, hazte una auditoría de tus horas, de qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Yo sé que a veces nos cuesta y probablemente es meter más trabajo encima de lo que ya tengo, pero ahí es cuando logras identificar estos espacios que no te están aportando o que no le estás dando ninguna productividad a tu vida o que no le estás creando algo personal propio, un tiempo para ti. Entonces doy a todo mundo, voy al trabajo porque debo crear el dinero para la casa, estoy con mis hijos, estoy con mi pareja, ok, y yo luego les digo, ¿y dónde está un tiempo para ti? Cuando duermo, no, eso no es tiempo para ti. Cuando hacemos esa auditoría en tus horarios es cuando empecemos a implementar prácticas sencillas que de por sí no te quiten tiempo porque no los vas a hacer. Como si te digo ahorita, tienes que ir 3 veces a la semana al gimnasio por salud. El hecho de manejar, ir y volver, a mí personalmente me quitaba como 1 hora y media más del tiempo que tenía. Entonces no quiero pasar en mi casa con mis perros. Entonces era como pasando el tiempo en tu casa. Cuando quieres estar, puedes hacer esta rutina de ejercicios. Entonces hay cosas que sí puedes como que mezclarlas, unificarlas probablemente. O buscar alternativas. Exacto, cuando estoy cocinando probablemente estoy escuchando un podcast. Ajá. Entonces estoy haciendo algo que me nutre, estoy pendiente de mi comida, etcétera. O sea, hay cosas que puedes mezclar. Pero hay cosas que definitivamente te das cuenta que en tu día a día o en tu rutina de la semana o de fin de semana ya no va con lo que tú quieres como persona. Si tú quieres más paz y de repente estás dando tu tiempo a situaciones que no te aportan, a reuniones que no te aportan, a cosas, es como simplemente por estar. Es como que, ok, hay cambios. Y yo le digo a las personas, yo te voy a dar la información, vamos a trabajar juntos, es tu vida. Yo te apoyo a que de alguna manera encuentres por ahí esos espacios que te crean, pero debes hacer el trabajo. Ok, ¿tú ayudas a las personas por sesiones o haces seminarios? ¿Cómo es que funciona Las dos cosas. Trabajamos en sesiones en donde la primera sesión es como de descubrimiento. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué resultado sería al que te quieres llevar? Hay sesiones que de alguna manera pueden ser 1, 2, pero siempre va a haber un proceso. Entonces yo busco que las personas se comprometan con el proceso para poder hacer realmente un ajuste y tenga resultados. Y un cambio. Pero también estoy trabajando con talleres grupales y en estos talleres grupales lo que nosotros hacemos, trabajo con otra persona que es justamente Josmari, es darles herramientas a las personas prácticas en donde no te meto tanto la teoría, debes entender qué hay detrás del ejercicio, pero cómo me puedo comunicar mejor con mi persona, con mi pareja, sin tomarlo personal. Entonces es como que, requiero de terapia y todo eso, por supuesto. Yo apoyo 100% la terapia cuando son temas mucho más profundos. Pero si hay temas en donde de repente no estamos teniendo la mejor manera en comunicarnos y te digo, ¿qué te parece si como pareja lo que vamos a hacer es cada uno va a tener 2 minutos para hablar? Y establecemos ese acuerdo como pareja. Tú hablas 2 minutos, yo hablo 2 minutos. O 5. Cuando yo hablo, tú escuchas. No hay interrupciones. Ese tipo de herramientas les ofrecemos en este tipo de talleres en donde las personas se llevan y pueden usarlo inmediatamente en su casa. Es como, ¿te acuerdas que en el taller aprendimos a tener diferentes puntos de vista? Ok, vamos a ponerlo en práctica. Yo le digo a la persona, o sea, es bonito. Yo sigo golpeando esto. Yo le digo a la persona, es muy bonito que vengas a los talleres, pero no pierdas tu tiempo porque es válido. Esta es otra frase que mi psicóloga me enseñó. Me decía, tu tiempo debe ser para crear dinero o crear momentos.
Entonces, si viniste acá para simplemente llenar entre las cosas que querías hacer y no lo pones en práctica, entonces vas a vivir en esta constante búsqueda de las cosas. Pero si ni siquiera has probado lo que has aprendido, ¿cómo sabes que te va a funcionar? Y ahí entra mucho el tema de los talleres. Tenemos un taller que es para parejas que se llama Desconecta para Reconectar, en donde trabajamos en la comunicación, en la empatía, en el pedido, y nos basamos en el libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Y este nuevo taller que creamos, que era Retoma tu valor, para cualquier persona, pero el tema fue un poco más solteras porque estábamos en época de San Valentín y a veces no había planes. Y ahí trabajamos mucho en cómo te cuentas tu narrativa, tu historia, qué cosas puedes crear como afirmaciones que sí te funcionan a tu vida y cómo puedes crear rutinas para crear ese futuro. Dividimos como en un pasado, presente y futuro. Y venimos con otro taller de comunicación asertiva para parejas y comunicación asertiva entre adolescentes y padres. Entonces buscamos dar estas herramientas que no sean más, que sean muy prácticas, usarlas, como la respiración. La respiración ahorita, yo estoy seguro que ustedes llegan a casa y ya saben cómo respirar. Sí, ya ahorita lo vamos a hacer. Y sabes que ahorita el tema que de los jóvenes con los padres, o sea, que estamos en pleno cambio, que se nos ha, yo que tengo jóvenes, y que es tan difícil conectar con ellos y poder entender la forma de mirar hoy en día la vida, que es muy diferente a como nosotros lo teníamos, ¿verdad? Exacto. Entonces adaptarnos con esto nuevo, desde que esa es una de las partes que viene nuestro podcast, era de cómo ahora sí que en esta nueva era, utilizar estas herramientas para que lo que estamos viviendo ahorita pues nos sirva a nosotros y a las personas. Claro. Es definitivamente el objetivo. Y qué importante todo lo que tú dices ahorita, porque habrá muchas personas que dicen, bueno, yo sigo ese me quedó ese jueguito del ratón. Del ratón. Sí, okay. No hay más la rueda y no hay más nada más allá. Tengo que ir a un trabajo donde no estoy conforme, pero tengo la necesidad del dinero. Tú puedes brindar las herramientas para que, está bien, si estás conforme con ese trabajo de 8 horas, pero hazlo de manera positiva. Sí. Hazlo con herramientas que hagan que tu cuerpo se sienta bien al levantarse y tomar la decisión de ir a ese trabajo. ¿Cómo te contactan para que las personas que nos ven puedan tomar este tipo de cursos, este tipo de seminarios? A través de mis redes sociales llevo la información, @andival.holistic, también mi página web que es www.andival.com. Y lo que me funciona es que dentro de la página web, cuando las personas pueden entrar, hay un espacio en donde puedes dejar tu correo electrónico. Entonces yo busco que a través de ese correo electrónico enviar esta información de cuándo vamos a tener talleres, de qué se va a tratar, o hay muchos que por supuesto tienen un costo, hay otros que no tienen un costo, todo depende de algunos factores. Pero siempre estoy más pendiente de mis redes sociales también. Si es una persona que usa redes sociales me va a encontrar. Todos los estudios que he tenido la oportunidad de aprender me han dado esta información de cómo funciona, cómo trabajar, qué es lo que pasa en tu cerebro, cuáles son los resultados. Y yo todo busco anclar desde la parte holística, que la parte holística quiere decir es mirarte a ti como un ser completo, en donde te relacionas con tu cuerpo, te relacionas con tu mente, te relacionas con tu espíritu. Si tú descuidas una de estas áreas, sí se puede afectar otra. Entonces es como buscar que esta sillita de las 4 patas esté lo más nivelada posible, para que cuando tú te sientes ahí no tengas que estar padeciendo este desbalanceo. Andy, y te pregunto algo, en todo esto, esa parte espiritual, ¿cómo la manejan? Esa conexión con Dios, ¿cómo entra en todo lo maravilloso que tú haces? Yo creo mucho en lo que tú creas. Okay. Mientras vivas la filosofía al hacerlo fuera con las personas. Para mí esa conexión espiritual tiene que ver cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono cuando no me ven. Entonces entiendo, todos somos seres humanos y tenemos nuestros espacios en donde no somos lo mejor, no somos esa versión más bonita que a veces queremos ser. Súper válido. Creo que yo apoyo a las personas a que puedan entrar en este espacio de meditación para reconectar justamente con esa parte interna, a lo que yo le puse un nombre que me lleva a ser una mejor persona. Entonces cuando yo conecto con algo muy grande del universo, a lo que yo le llame mi Dios, mi gran espíritu,
¿cómo es eso? ¿Cuál es la definición que tengo? ¿Es amor? Entonces, ¿cómo se ve el amor hacia las mascotas? ¿Cómo se ve el amor hacia esa mesa que no le he limpiado? Entonces, ¿cómo ese gran espíritu me está diciendo las relaciones? Y más aún con mi propia vida. ¿Cómo ese amor que yo estoy proyectando, que yo sé que hay afuera, que está libre, que está muy abierto y abundante y libre para todos estos, si es que pudiera hablarme y decirme, Andrés, ¿cómo se ve tu vida en este momento? ¿Eso es amor para ti? ¿Ese es el amor que yo te quiero dar? ¿Sí o no? Entonces desde ahí yo le digo a las personas, con eso que tú crees que tú llevas adentro, ¿cómo lo puedes expresar en tus acciones, con las personas, en tu vida, con todo, absolutamente con todo? Qué lindo. Sí, y definitivamente hoy en día, como dices tú, si tenemos desbalanceado una parte de nuestra vida, nunca vamos a encontrar esa paz o esa felicidad, porque hay veces que podemos tener un crecimiento en la parte laboral o en la parte personal, pero si en lo espiritual, o sea, en lo más profundo de ti, si no hay ese balance, o sea, nunca te vas a sentir conforme, siempre vas a sentir la necesidad que algo te falta para poder lograr a ese crecimiento que tú te sientas lleno. Completo. Ahí viene una conexión con lo que tú dijiste acerca de que a veces las personas ya estamos en este ciclo de voy a trabajar las 8 horas y me perdí. Muy conectado con la película de Soul de Disney Pixar. Muy conectado con esa parte. Cuando yo no entiendo el para qué hago mis cosas, cuál es mi propósito, empiezo a ser automático, piloto automático, manejo por manejar, llego a tal lado por estar, me levanto, voy al baño. O sea, ya me conozco el camino, entonces ya perdí esa razón del para qué hago las cosas. En el coaching yo aprendí que existen 3 maneras: el ser, el hacer y el tener. Entonces, la profesión, lo que tú haces, te permite tener los resultados materiales que te mereces en tu vida. Pero si no entras al ser, que para mí es la parte espiritual, no hay una conexión, no estás alineado. Entonces, de repente estás trabajando, teniendo resultados, pero no estás siendo probablemente feliz. O no desde lo que tú definas felicidad, no estás siendo paz, no estás siendo calma, no estás gozando de tu familia. Entonces, ¿qué pasa cuando entro en mi parte espiritual? ¿Quién soy yo? Entendiendo que vamos cambiando y modificando nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, pero ¿quién soy yo realmente sin todo esto? Soy una persona que brinda paz, soy una persona que brinda amor, soy una persona que está en guerra, soy una persona que está en rencor. Y eso sí se va a reflejar en tu vida, se va a reflejar en tu familia, se va a reflejar en las personas con las que te rodeas, se va a reflejar en tu trabajo. Si no te gusta tu trabajo, pregúntate quién estoy siendo yo en este momento para estar ahí. Entonces ya dejo de estar en el hacer, en el trabajar. Empiezo a entrar donde mí, para que esa energía empiece a fluir desde mí hacia afuera y se pueda modificar. Y se refleja. Excelente. Qué importante. Muy interesante. De verdad que sí. Esto es algo que nos enseña muchísimo y nos prende las alarmas. O sea, hay que estar pendiente de nuestras emociones. Sí, hay que estar pendiente de cómo nos sentimos con lo que sea que estamos haciendo, y tenemos que aprender a pedir ayuda, a buscar herramientas. Y a identificar esas alertas de cansancio, de estrés acumulado, que lo que estamos haciendo en nuestra rutina diaria, o sea, hacia dónde nos está llevando. Sí. Que es tan importante cuidar de nuestro templo. Es el que nos va a llevar hasta viejitos. Sí. Cuéntanos, nos dijiste las redes sociales, ¿tienes un número de teléfono? Sí, utilizo a través de WhatsApp, que es el 317-665-7130. Entonces, 100% por medio de WhatsApp estoy abierto a contestar en el momento en donde se merite la respuesta, pero siempre trato de buscar. Para mí ha sido un gusto poder entrar en esta parte del bienestar, porque he logrado verlo en mi vida reflejado, tanto cuando mi vida estaba caótica como cuando mi vida no estaba caótica. Y desde esa manera ver mis resultados y decir, a lo mejor y eso le funciona a alguien. Yo le digo a las personas, existen muchas técnicas, muchas terapias. Tú encuentra en la que a ti te haga sentir bien. Para mí es como un árbol que tiene un tronco en donde dice bienestar, y por aquí tienes rama el yoga, acá el breathwork, acá la psicología, acá lo otro. Entonces, una de esas ramas debe estar atada con lo que tú quieres en tu vida. Y es esa rama espiritual. Para mí el tronco es la parte espiritual, en donde si estoy aquí centrado y me conozco y reconozco quién soy, aquí me identifico más y esto me ayuda a conectar con esto, o acá me identifico más y me ayuda a conectar con esto. Entonces sí, me encanta brindarles espacio. Qué lindo, a las personas. De verdad que muchísimas gracias. ¿Qué
A ver, ¿qué consejo o qué le dirías tú a nuestros oyentes hoy para que ayuden para que se ayuden ellos mismos a identificarse, a reconocerse y sobre todo a tomar valor de lo importante, de verdad encontrarse? ¿Sientes que lo que estás haciendo en este momento le está trayendo el beneficio a tu vida y que estás conectado con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones y con la gente de alrededor? Si sientes que eso sí está funcionando, hermoso, porque estás yendo por el camino en donde tu ser te está llevando. Pero si no sientes que estás feliz en tu trabajo, si no sientes que tus relaciones están funcionando, tus finanzas están funcionando, hay un trabajo que hacer y que no siempre sabemos cómo hacerlo porque no aprendimos a hacerlo, no nos enseñaron cómo hacerlo. Y ahí es cuando sí es importante en donde salgas de esta zona cómoda, de lo que para ti en este momento significó felicidad, y puedas entrar en un espacio de humildad y decir, ok, esto puede ser diferente y si va a ser depende de mí, cómo yo puedo hacer algo, y permítete apoyar, porque me encantaría que tengamos todas las respuestas, claro, pero a veces estamos muy ocupados en otras cosas y aunque tengamos las respuestas no las vemos o no sabemos cómo acceder a ellas. Excelente. Sí, o simplemente nos rehusamos a hacerlo. O sea, aunque sabemos que por ahí no es, no, ahí me quiero quedar. Ajá. Hasta que ya te duele. Uh-huh. Hay esta imagen en donde tienes la mano sujetando la soga y tu mano está ya moradita. Sí. Hay un punto en el que o pierdes tu mano o ya te duele tanto que lo sueltas. Y en la vida es así. ¿Cuántas cosas hemos perdido para darnos cuenta? ¿Cuántas relaciones hemos perdido para darnos cuenta? O me sigue doliendo, pero aún no quiero soltar. Y ahí entra un espacio terapéutico en donde entender por qué no lo quieres soltar. O sea, ¿qué pasa ahí que tu mente te lleva a hacer eso? Porque a veces no es que tenga depresión, porque a veces yo he escuchado a gente que decir, no, pues esta nueva generación solo pasa deprimido. No, realmente quiero entender qué es lo que le lleva a eso. O sea, quitar el juicio de las personas, quitar el juicio en mí de que algo está mal. No, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí que inconscientemente me está llevando a crear eso? Y cuando lo vuelvo consciente, lo puedes solucionar. Yo tuve una persona que de repente encontró esta frase y decía, cuando me vuelvo organizada, entra la creatividad en mi vida. Entonces entendió que su vida era un poquito de por aquí, de por acá. Entonces de repente cuando se organizó en su día a día, dijo, wow, aquí está el espacio que yo estaba buscando, que sí lo tengo. Se hizo dueña de su tiempo y no su tiempo dueña de esta persona. Qué importante. Así que no esperes llegar a que esa mano se ponga lo suficientemente morada o la tengas que cortar, sino que tenemos que aprender a reconocer a tiempo para que no nos duela, a tiempo para que evitemos cualquier tipo de enfermedad también, sí, que te puede generar esas emociones en el cuerpo. Y gracias, Andy, de verdad que mil gracias por todo este aporte tan maravilloso que traes hoy para todos nosotros. ¿Qué crees tú que necesitas organizar? ¿O qué crees tú que necesitas hacer para encontrar esa paz? A ver, suscríbanse, déjenos en los comentarios y sigan a Andy para tener mayor aporte y que todo sea en pro del bienestar de cada uno de ustedes. Gracias, Andy. Gracias. Llegamos a nuestro final por hoy. Nos vemos en el próximo episodio y esto fue La Nueva Era. Gracias. Bye.